Buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenida a una reflexión bioética más. Estamos en el mes de septiembre y cada mes con un tema. En este caso, en esta oportunidad, bioética y medicina del trabajo. Tenemos al doctor Miguel Suazo como moderador y como invitado a un miembro de la Junta Directiva, al doctor Bruno Calderón. Así es que le doy el paso, el micrófono al doctor Miguel Suazo para que iniciemos formalmente esta sesión de esta noche. Gracias. Gracias, Elma. Vamos a presentar esta noche a un amigo de larga data con el que venimos trabajando. Ahora comentábamos de una foto que anda por ahí que tenemos nosotros de los años del internado, del preinternado, el internado, cuando en la parte social Bruno Calderón estuvo muy vinculado a UNAIME, él, Jorge Yaín, esa corte de jóvenes de la época que se estaban perfilando en las áreas profesionales y en las áreas sociales sobre todo. Recuerdo en ellos la fogosidad que no la ha abandonado todavía Bruno, su fogosidad de la juventud, y prueba de que estaba interesado en estas temáticas que desbordaban un poco lo que era el acceso deseado de todo lo que estábamos estudiando medicina, de irnos a la clínica pura y dura, pues es el joven que de los que se van a Francia, se va a Lyon, a la Universidad Claude Bernard, y allí se va a especializar en toda la parte que tiene que ver con medicina del trabajo, con un currículum amplísimo en toxicología, alcoholismo, vigilancia de riesgos químicos y un alto que hace cuando se va a licenciar en Derecho, de manera que comparte la medicina del trabajo con el derecho, no para hacer ahora un consultorio de litigantes, sino para complementar lo que ha aprendido y lo que ejerce desde el punto de vista técnico, moral y ahora lo legal. Otro elemento rescatable de su formación es el área de la bioética, otro punto nodal que también asume como parte de su expertise y junto con toda una formación en medicina ocupacional, higiene y seguridad, miembro de muchísimas instituciones vinculadas, incluyendo la Comisión Nacional de Bioética, que es la que nos convoca esta noche, en la cual es miembro directivo, pues tenemos una interesantísima oportunidad de que nos acompañen esta noche para poder reflexionar sobre bioética y medicina del trabajo con esta perspectiva que ya verá que se van sumando los compañeros que faltan y nos va a dar la posibilidad de que podamos conversar, si no entre lo que estamos, y profundizar con la línea que nos vas a trazar. Gracias, Bruno, y los micrófonos son tuyos. Adelante. Muchas gracias, Miguel. Eh, Tomamos esa línea de trabajo y seguimos trabajando. Olvidaste mencionar, perdón, la participación en el primer posgrado de riesgos laborales que tú coordinaste con la Universidad de La Coruña, Así es. donde hay una playa de técnicos, médicos y de otras especialidades que están hoy día ocupando puestos importantes en el desarrollo de riesgos laborales. En el área de la medicina del trabajo eh, no hay muchos y por eso quise hablar este tema con un enfoque de la medicina del trabajo, de lo que hace la medicina del trabajo y las aristas confluentes y divergentes con la ética y la bioética que puede conducir la práctica. Y vamos a hablar de bioética y medicina del trabajo
a entenderse también que la medicina de trabajo es parte de la salud ocupacional. Entonces, la salud ocupacional confluyen ingenieros, psicólogos, porque atienden y se ocupan de aspectos de ingeniería, de mediciones, de diseño de programas de prevención de accidentes, de instrumentos, de ergonomía, pero la parte de medicina del trabajo es específica porque es la que tiene que ver con el ejercicio de la profesión médica aplicada al trabajo. Y por eso hemos tomado este tema para ver, porque también hay intrusismo, hay violaciones de aspectos éticos, bioéticos, para desarrollar y ponerlo sobre la mesa para que nosotros, este colectivo de la Comisión Nacional de Bioética, eh, tengamos una idea más clara de lo que es la medicina del trabajo. Siempre tengo una anécdota que al año y poquito de yo estar en Francia estudiando, mi papá me escribió y me dijo, porque no había teléfono en esa época, que qué era lo que yo estaba haciendo porque decía medicina del trabajo y la gente no entendía qué era eso. Todavía hoy día es un terreno no muy conocido, aunque hay mucho intrusismo indirecto en el mismo. Podemos pasar la segunda. Entonces, voy a pasar con las definiciones. El convenio de OIT del año número 161 considera que el servicio de salud en el trabajo como un equipo integrado, integral y multidisciplinario que contiene todos los elementos necesarios para mejorar la salud en el trabajo, mejorar el entorno, la promoción de la salud de los trabajadores y el desarrollo general de los aspectos estructurales y de gestión del lugar de trabajo necesarios para la salud y la seguridad. Me voy primero por la definición de la OIT para definir que define el terreno de la salud ocupacional o salud en el trabajo. La OMS ya establece que la especialidad médica, actuando aislada o comunitariamente, estudia los medios preventivos para conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico, social de los trabajadores en relación con la capacidad de estos, con las características y riesgos de su trabajo en el ámbito laboral y en la influencia de este entorno, así como promueve medios diagnóstico, tratamiento y adaptación y rehabilitación. Entonces, la medicina de trabajo aquí en este punto generalmente no es de atención médica, sino de tipo preventivo. Aunque hay algunas clínicas en Europa, los médicos se sentían un poquito castrados y querían también ver pacientes. Y se creó ya en los últimos, en la década de 2000, algo que se llama la clínica de medicina del trabajo, porque eh, la gente quiere ver paciente y tratar paciente. Siguiente, por favor. Ramazzini, Bernardino Ramazzini, yo revisé toda la historia de la medicina del trabajo y hecho. Entonces, vamos a quedarnos con Bernardino Ramazzini, que se considera el padre de la medicina del trabajo, que en el año 1670, 54, nació en el 33, escribió la primera obra ya desde la antigüedad en Roma, en Grecia, en Babilonia, yendo de adelante para atrás y de atrás para adelante. Surgió porque aquí la medicina del trabajo está asociada a lo que es el concepto de trabajo. Y el trabajo es la necesidad que tiene el hombre de modificar su realidad para satisfacer necesidades en la medida que el ser humano se iba involucrando en construcciones de edificios, de tumbas, de ciudades, de canales, y que iba surgiendo la alfarería, los metales, las minas, en cada una de esos oficios generaba un tipo de enfermedad que la gente por sentido común y casos asociados al trabajo, decía que eran relacionados a ese trabajo, que no es nada, hasta más adelante que ya se busca
lo que es la evidencia de la enfermedad con el trabajo cuando se crean los criterios de identificación de la gente y de que ese agente puede producir esa patología y que hay gente en ese oficio que tiene esa patología y es mucho más tarde, pero con esa presentación que hizo Bernardino Ramazzini, ya él citó todas las bases para el desarrollo de la medicina del trabajo y tiene dos máximas, y son dos preguntas, una pregunta y una respuesta, que son la base y todavía hoy día, los médicos generales en el examen ocupacional del oficio que hacen los pacientes, no la hacen. Y Ramazzini dijo, dime dónde trabajas y te diré de qué padeces. Ese axioma, esos planteamientos todavía hoy son fundamentales en una historia clínica. Y cuando usted hace una auditoría, pueden hacerla en el hospital, cuando preguntan dónde trabaja, le dice empleado público y ya ahí murió la historia ocupacional. Siguiente, por favor, Selma. La salud ocupacional, mantenimiento del más alto grado de bienestar. Podemos pasar esta adelante porque ya la hablé un poco. Seguimos. Entonces hay una parte que son los elementos importantes dentro de la medicina del trabajo, que es donde se hacen las cosas bien o se hacen las cosas mal en términos de respeto de los aspectos citado en el principalismo de Bisham y Childress, en cuanto a la autonomía, la no beneficencia, la beneficencia, la no beneficencia, la beneficencia y la justicia. Entonces, el examen médico de preempleo es algo que se hace para determinar la aptitud de un individuo antes de ingresar a la empresa o a cualquier trabajo, dependiendo del tipo de oficio que vaya a realizar. Se hace una entrada, no debe ser un examen discriminativo, pero debe ser un examen objetivo que respeta la dignidad del trabajador, eh, su raza, su cultura, su religión, pero que debe mantener también la responsabilidad del profesional en cuanto a su independencia técnica y su compromiso y su responsabilidad jurídica en términos civiles de contratar, dar el ok, porque el médico cuando se le envía o hace dentro de un programa de medicina de trabajo de una empresa, hace un certificado de aptitud e inaptitud, dependiendo, y ahí compromete su responsabilidad porque debe ser objetivo. Si hace una determinación para un conductor de un vehículo de alta seguridad y la persona no tiene buena visión o le falta, tiene pérdida, un ojo vago y no es evaluado, entonces si esa persona tiene un accidente, tiene una repercusión importante sobre todo el mundo. Entonces, eso es parte de la responsabilidad. Las evaluaciones periódicas se hacen cada cierto tiempo de acuerdo a, y aquí hago un paréntesis, de lo que es lo que son, hay un rebote, de lo que son eh, los riesgos laborales que se definen como la enfermedad profesional y el accidente de trabajo. Entonces, dentro de ello hay lo que se llaman los riesgos, los factores de riesgos que pueden ser físico, químico, ergonómico, mecánico, locativo, psicosocial, social, ergonómico. Y entonces, cada uno de los oficios tiene una exposición a un riesgo que puede producirle un daño si no es manejado de manera adecuada. Un factor de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, las evaluaciones de reingreso, cuando hay un accidente y tiene algunas alteraciones, sean de tipo cognitiva o de tipo mental o de tipo motora, se evalúa si la persona está apta de nuevo para el puesto que ocupaba, entonces ahí se contempla una reclasificación de puesto. La evaluación médica, te pasaste, la evaluación médica al final de la vida
cuando la persona en las industrias que tienen exposiciones a riesgo, todo esto, y lo veremos más adelante, debe ser un registro que marca la vida laboral de la persona. Hay muchos inconvenientes de que no todas las empresas lo hacen. Yo en mi experiencia veo muchas personas al año en examen de preempleo y tienen 4, 5, 10, 20 años en una empresa que nunca le ha hecho una evaluación. Entonces, si esa evaluación no es hecha adecuadamente, pasa, o si la empresa lo contrata sin hacer la evaluación de preempleo, asume el pasivo ocupacional de esa persona, o sea, la enfermedad que arrastra por exposiciones anteriores. La siguiente. El siguiente, entonces la evaluación de medicina de trabajo, como le decía, igualdad laboral para acceder a un puesto de trabajo sin importar su edad, sexo, religión, estatus social, raza y nivel de ruido. Todavía aquí, hasta hace unos 10 años, eh, se hablaba de que tenía 60 años ya no podía trabajar. Entonces ya eso ha cambiado. Estamos copiando esas cositas de los Estados Unidos, de la ley anti-envejecimiento, de que toda persona mientras pueda trabajar, trabaja. eh, y no discriminativo. Entonces, hay algunos aspectos que violentan la ética y la dignidad de la persona y la autonomía cuando se le hace pruebas y no se le informa tipo de prueba o no se le informa los resultados de las mismas y son discriminados y no empleados o despedidos. El siguiente. La bioética es la rama de la ética encargada de proporcionar y examinar los principios de la conducta más adecuados en el ser humano en relación a la vida humana, animal, vegetal. Concepto de la bioética hace alusión a la ética de la vida y a la biología. Ustedes saben todo que esto es muy amplio y que tiene que ver con la vida animal, vegetal, el planeta. Y hoy día ya es un perjuicio moral. La gente que viaja mucho y afecta, tiene una huella de carbono muy elevada que en algún momento habría que cuestionar. Gente que tienen toneladas de dióxido de carbono y otros que no tienen nada, pero que están produciendo un daño al ambiente. Todos estos elementos, pero volvemos al campo de la medicina del trabajo, son importantes. Adelante. Eh, bueno, esto ustedes se lo saben todos, el padre precursor de la bioética, pero ya Hipócrates había hablado de la bioética o de la ética, de qué hacer, qué no hacer, de primero no hacer daño, principio de no maleficencia, que después fue tomando cuerpo más tarde. Eh, y en la antigüedad también hubo gente que se ocupó de las condiciones, no me voy más para atrás, de las condiciones de los problemas de la esclavitud y de la discriminación de los trabajadores de las minas y de los esclavos y que surgieron leyes pro vida de las condiciones de vida de esa persona. Aún así, la carga de trabajo era tan fuerte que padecían jóvenes. Seguimos. El principalismo, o sea, bioética en la filosofía, influenciada por diversas corrientes, principalismo bioético, ¿qué dice? Como dice Miguel, la bioética no dice nada, pero plantea el problema para que se llegue a un consenso dentro de la universalista, de que se decida en un comité de bioética, se decide o se toma después que se discute lo que la mayoría finalmente eh, dictamina qué es lo que van a hacer en términos de la decisión. La bioética personalista, lo más importante es la persona y que todo debe ir, todas las medidas que se tomen, debe ir en la dirección de preservar la integridad, la dignidad de la persona. Eh, y la bioética utilitarista, el mayor bien para el mayor número de personas. Si ustedes vieron la película del señor de la bomba atómica,
Él al final del día él pensaba que estaba haciendo un buen trabajo, después no se sentía bien porque no era lo mejor para la mayoría de las personas. Lo mejor para la mayoría de las personas era no hacer la bomba atómica. Siguiente. Respecto a la autonomía, la beneficencia, no maleficencia y justicia de trabajadores, dentro de las evaluaciones ya hablé un poquito de eso. Como estamos entre bioetistas, seguimos adelante y veremos más adelante. El trabajo debe ser saludable, tanto físico como mentalmente, evitando jornadas extenuantes para cambiar dinero por salud. Usted va a una industria y muchos de estos elementos son de conducta ética y administrativa. Por ejemplo, personas que sacrifican, usted lo puede ver en una zona franca, que sacrifican salud por dinero y que hacen horas extras de más. Entonces, desde el punto de vista de la protección de la vida y de la persona, debe haber un límite de la carga laboral que tenga la persona. Yo he visto en zona franca de mujeres, de hogares monoparentales que trabajan aún estando enfermas y con dolor en todo el cuerpo. Y los médicos, los que están mandados, los ingenieros de producción que están mandados a poner un acto pro preservación de la salud, no se toma, porque hay un elemento también que es lo que los amigos eh, revolucionarios de los años 80, que se empoderaron un poco de la salud ocupacional, de la salud de los trabajadores como una vía de hacer la revolución, hablaban del ejército industrial de reserva y aunque se llame de otra forma, ahora existen colaboradores múltiples que pueden hacer ese trabajo. Entonces hay un problema en muchas de las industrias, un problema ético de la preservación y del cuidado del trabajador. La bioética, bueno, como hemos hablado, y es una forma de abordar los problemas. Y vi en algún lugar y me gustó mucho, y creo que lo comenté anteriormente, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo en la normativa de prevención de salud y riesgos laborales tiene un comité de higiene y seguridad para implementación de ese programa. Y usted ha visto pocos dirigentes obreros acá que hablan de eso. Entonces ahora me encontré que así como hay comité de ética hospitalario para la parte clínica, también en una empresa o un hospital puede haber un comité de ética, un comité de bioética para riesgos laborales. Desde el punto de vista de cuáles son las nuevas tecnologías, de cuáles son los medicamentos, las exposiciones a nuevas sustancias, que tiene que ver con muchos aspectos éticos de poner gente. Hay algo que es muy frecuente, que son los trabajadores echadíos, trabajadores que ruedan de empresa en empresa y tú no, se ponen a todo y tú no puedes porque no tienen el control de ellos ni están bajo el sistema de seguridad social, hacerle una evaluación de ver cuál es el elemento a que está expuesto que puede hacerle daño. El siguiente. Eh, La bioética integra el trabajo obligando a unos mínimos de ética civil para saber hacer, incluyendo consideraciones. Ya he hablado de esto. Vamos adelante, porque me falta mucho. También hablé de esto, de problematizar el concepto de trabajo con valores de hecho y de la norma. El derecho, el derecho tiene su norma, tiene su espacio y tiene su historia. O sea, ustedes ven ahora mismo que hay una discusión sobre la cesantía y dicen que es un derecho adquirido. Bueno, es un derecho adquirido para el que lo tiene. Si la norma cambia y dice que no existe cesantía, eso es para los que ingresen de nuevo al nuevo trabajo. Pero no se quiere entender eso y los dirigentes cambian dinero por salud. Riesgos laborales, derecho de asociación, constitucionalización del trabajo
y conectar el trabajo con la calidad de vida para dignificar el trabajo, incorporando los valores sociales, personales. O sea, el trabajo tiene que ser un elemento enriquecedor, que la persona se sienta satisfecha. A veces yo veo a un pelotero que está gozando, corriendo y brincando y ganando millones. Digo, bueno, usted está bien porque casi siempre se divierte en su trabajo. Pero cuando lo sientan o lo cambian o le dan un pelotazo, o sea, no hay nada perfecto, pero el trabajo que hace el trabajador debe sentirse identificado con el mismo. Y entonces, si usted está en la empresa, usted tiene que entender cuáles las expectativas y las condiciones socioeconómicas del trabajador, como médico del trabajo. Eh, si usted no entra a un túnel o a un horno que haya sido reparado, que es un ambiente contaminado, y usted no sabe cuál es la angustia y cuáles son los riesgos que tiene ese trabajador y la conducta defensiva del oficio, como le llamamos estudioso del trabajo, que es cuando el trabajador dice, eso no es nada para mí, yo estoy acostumbrado a hacerlo. Eso son conductas defensivas y ahí sabe que está expuesto a un alto riesgo y que no tiene la debida protección. Eh, los derechos de asociación, constitucionalización de trabajo. Siguiente, por favor. El Código Internacional de la Ética para Profesionales de la Salud Ocupacional, yo focalicé los médicos del trabajo. El propósito de la salud ocupacional es servir a la salud y el bienestar social de los trabajadores, profesiones de salud ocupacional, contribuir. La salud y la seguridad en el trabajo tienen que cuidar y promover la salud y proteger la salud mediante educación, promoción de cultura, de vacunaciones. Siguiente, pues. En el principio 2 dije que los deberes de los profesionales de la salud incluyen la protección de la vida y la salud de los trabajadores, respeto a la dignidad humana. O sea, usted no puede, como médico de trabajo, como oficial de seguridad de una empresa, enviar un grupo de trabajadores a un sitio donde no se garantiza la salud y la seguridad de esa persona, menos que sean situaciones de suma emergencia, y ustedes lo han visto, que hay, por ejemplo, cuando hay una explosión en una planta de energía nuclear, usted ve que hay un grupo de trabajadores que se exponen más a las radiaciones y que se afectan más y que mueren más, porque son situaciones eh, de alta exposición y de alta peligrosidad. Siguiente. Los profesionales de la salud ocupacional recargo en los médicos son expertos que deben gozar de plena independencia profesional en el ejercicio de sus funciones. O sea, usted cuando trabaja en una industria se da cuenta que muchos ingenieros de producción entienden que el problema es producir. Y a veces si el médico está ahí, tiene que decirle, espérate. Eso no es así, darle su opinión y su independencia eh, técnico profesional. Si no puede hacer eso, debe salir de ahí, porque ya su trabajo no está siendo eficiente. Lamentablemente, no todos pueden hacer eso. Deben adquirir y mantener la competencia necesaria para ejercer sus obligaciones, exigir las condiciones que permitan llevar a cabo sus tareas de acuerdo a las buenas prácticas y a la ética profesional. O sea, eh, conocer bien el panorama de riesgo. Adelante. Eh, Funciones del médico. Voy pasando cada uno de esos puntos, después pasado un ratito. Objetivo de la función de asesoría es asesor de la empresa, del sindicato, de los trabajadores. Conocimiento y experiencia. Debe conocer los procesos productivos. El médico que trabaja y asesora a una empresa debe, si no conoce el proceso productivo, no sabe qué está vigilando en términos de lo que es la vigilancia de la salud que se expresa en las evaluaciones de preempleo. Por ejemplo, un trabajador expuesto a ruido y que entró con una audiometría de tales niveles y al cabo de 6 meses, un año, tiene una pérdida. Hay que ver si es por el trabajo o es una exposición extraprofesional. Aún sea una exposición extraprofesional, si los niveles de ruido
peligroso se mantiene en el trabajo, el trabajador tiene derecho a la presunción de riesgo, o el principio jurídico que viene de los romanos, que la duda favorece al operario. Siguiendo las medidas correctivas, o sea, informaciones sobre salud y seguridad, secretos de fabricación, porque el profesional de la salud, principalmente el médico que es que evalúa, debe saber qué se hace en esa empresa, cuáles son las sustancias químicas que maneja y los elementos físicos en términos de campo electromagnético, de radiaciones ionizantes, de ultrafrecuencia, de vibraciones, debe saber, y de ruido, debe saber cuáles son las fuentes. Y cuando hay un producto, debe saber cuáles son. O sea que está sujeto al secreto de fabricación y la empresa debe, si el médico lo exige, dárselo. Si no se lo dan, debe salir. Siguiendo. Información a los trabajadores, debe educar a los trabajadores. Educar a los empleadores de peligro para terceros en una industria que tiene efluentes al aire o que tiene efluentes al agua o en los desechos. Debe, para que se tomen las medidas, monitoreo biológico e investigación, ya hablé de eso, si están en puesto a plomo. O sea, éticamente, si a un trabajador en puesto a plomo, estoy tocando así los aspectos éticos, está puesto a plomo, pero alguien le dice de la gerencia o un supervisor intermedio que le da 2 botellas de leche para que tome leche y que eso lo va a proteger. No, usted tiene que controlar la fuente de exposición y ver si él tiene los controles de ingeniería y eso para evitar la exposición y no engañarlo diciéndole que le va a dar leche. Que al final del día el trabajador lo recibe muy contento y se lo lleva para su casa y se lo da a sus hijos, como debe ser, ¿verdad? Como un buen padre. Promoción de la salud, promoción de la comunidad del medio ambiente, contribución al conocimiento científico, todo eso deben ser herramientas de médico de trabajo dentro de una empresa. Seguimos. El trabajo, ya lo dije, la actividad física, creativa, intelectual, hay muchas especulaciones o teorías en torno al origen de la palabra trabajo. Eh, los franceses decían que era de trabajo porque se pasa trabajo, se pasa limitaciones y hay desgaste físico cuando el trabajo se hace de una manera incorrecta. Pero en épocas de la esclavitud, en la antigüedad, había que hacerlo. Todavía hoy, aquí en el país, usted se encuentra con gente llamado buzos que tienen que meterse en una cloaca llena de todo, sin ningún tipo de protección personal. Aún eh, en eh, las fuentes que hay en París, donde salen los desechos en las alcantarillas de París, ahí hay mucha contaminación, pero los trabajadores tienen un mínimo y aún así es un trabajo peligroso. Ya hablé de radiación ionizante, aplicaciones plaguicidas, seguimos adelante. Voy a avanzar un poquito. La independencia profesional, competencia, integridad, equidad, no discriminación, registro, debe tener registro eh, de todo lo que encuentra en las evaluaciones, confidencialidad médica. Si no hay confidencialidad, el trabajador no confía porque el trabajador siempre va a ver al médico que está en la empresa, que quien le paga la empresa lo va a ver como una persona que está a favor de la empresa. Entonces, esos son de los retos diarios que tiene el médico de trabajo que está en una empresa y que trata de hacer las cosas como deben ser. Entonces, ahí hay algo que la confidencialidad es importante y que una parte de la empresa relacionada con recursos humanos es portadora de esa confidencialidad que debe reservarla. Información sobre salud colectiva. Si el médico detecta que hay ya 5 casos de
de conjuntivitis viral, hay que tomar las medidas inmediatamente y para la prevención y cortar ese brote de conjuntivitis viral que puede afectar la, la salud y la productividad de la empresa. Siguiente. Relaciones con los demás profesionales de la salud. Eso es una parte difícil porque una de las cosas que tengo que decirle que hay profesiones dentro de la medicina y todas que no tienen una gran valoración social. Por ejemplo, un médico de trabajo no tiene una valoración social cuando se trata, cuando un internista o un científico de la cardiología eh, eh, no, no valora y a veces irrespeta un poco lo que es por eso que el médico de trabajo tiene una ardua tarea de ser competente, de conocer su área, porque también al final del día, y es una de las dificultades amplias, no dificultades de los retos amplios que tiene el médico de trabajo, es que tiene que todas las enfermedades profesionales, y no tenemos tiempo para hablar de enfermedades profesionales hoy día, todas las enfermedades profesionales del corazón, de los riñones, del hígado, del sistema nervioso periférico, de la audición, de la visión, todas son como enfermedad común. Son lo mismo, el mismo tratamiento y todo. La diferencia la hace el control de la gente que La puede, causa, el origen. la diferencia la hace el origen y que no es tanto el origen es de tipo legal que haya dentro del programa de riesgos laborales del IDOPRIL que defina claramente cuáles son las enfermedades profesionales. Entonces, como eso no existe, una de las dificultades que hay luego de 20 años, eh, hay una gran dificultad y el IDOPRIL, que es a quien le toca la indemnización de las enfermedades profesionales, cada vez hay menos casos, menos de un 1% con relación a accidentes de trabajo o accidentes de trayecto. Entonces, esto, y yo lo digo en el sistema, hace que todas las enfermedades, una buena parte, la mayoría de las enfermedades profesionales, dermatitis, problemas de insuficiencia renal por un colorante o por un químico, como no se ha identificado de la gente, son enfermedades comunes porque no se hace vigilancia ni determinación biológica o de alteraciones bioquímicas, funcionales bioquímicas de esas sustancias que tienen sus efectos. Entonces, todo eso va al saco de la enfermedad común. La lucha contra los abusos en términos, el médico del trabajo no está muy confrontado lo que es el trabajo infantil, pero con los abusos de personal contratista, que ya no le llaman contratistas, son outsourcing de compañías subcontratistas, pero que no tienen estándares de prevención y protección y que lo que tienen son echadías que un día van y al otro día no van. Y entonces es una población de una vigilancia a su salud muy difícil. Promoción de la ética y de la auditoría profesional. Y esto es, recuerden que estamos aquí en la línea de la Convención Internacional de Ética de 2002, de que cuando un médico del trabajo firma un contrato de servicio debe haber una serie de principios éticos y bioéticos que hay que introducirlo. Fíjense que aquí tenemos una discusión amplia porque estamos hablando fundamentalmente de ética. Entonces ahí con la ayuda de todos ustedes vamos a ver dónde que la ética se cruza con la bioética y dónde es que la bioética pasa a ser ética y viceversa. Siguiendo. Salud y dignidad, trabajo decente, esos son programas de la OIT, Comité de Bioética en la empresa. Ya hablé de eso. El trabajo decente es un trabajo que respeta a la persona, tiene condiciones de trabajo, de controles ambientales, de calificación, de progreso. El salario puede ser decente o no decente. Yo creo que nadie diga que su salario es decente, pero que se cuide la salud y la dignidad de la persona en cuanto a todo lo que es
su situación de salud, no persecución, que una parte del médico es no el control del ausentismo por causa médica, sino el estudio de ver dónde, cuáles son el mayor número de licencias y por qué están ocurriendo y esas licencias podrían estar relacionadas con las condiciones de trabajo. No es una forma de establecer un control policial de medicina sanitaria, sino de vigilancia. Entonces ahí el terreno es finito, la frontera y la separación entre hacer el estudio del ausentismo médico de una manera ética y convertirse en un medio policía sanitario es fina. Entonces el médico ahí tiene que ir al fino y estar claro de su independencia técnica, ética, moral y contractual. Adelante. El trabajo medio a través del cual ya hablé de esto. Seguimos. Porque ya estoy un poquito adelantado. La bioética y trabajo digno. Ya he hablado un poquito de esto. No quiero cansarlo. Siguiente. El trabajo digno. El trabajador requiere un trabajo digno y decente, que su desarrollo sostenible, que la persona alcance un mejor nivel de bienestar, incluyendo una vida digna en equidad salarial, seguridad social y educación. Ustedes me preguntan, Bruno, ¿y quién tiene eso aquí en el país? Bueno, no todo el mundo, lamentablemente, puede. Porque de momento que una persona tiene que montarse en un motoconcho para llegar al trabajo y ser pasajero de un motoconchista que pasa todos los semáforos y los controles, ya el valor de decencia porque esa parte del trayecto, así como lo reconoce riesgos laborales como accidentes de trayecto, es parte de su trabajo. O sea, que no es digno. Lo digno fuera que tuviese un transporte de la empresa o que tuviese un transporte donde el Estado haga su parte y que tenga un transporte decente y seguro. Señores, estos no son comerciales, pero aquí en esta semana son 10 y 15 personas muertas en accidentes por motocicleta, y uno lo ve también accidentes laborales, en riesgos laborales, que gente que lo estropearon y lo dejan tirado y la cantidad de accidentes. O sea, que para que haya el trabajo sea digno, el Estado debe mejorar el transporte colectivo, debe mejorar todo lo que es la calidad de vida y de alimentación. Siguiente. Según la Declaración Universal de la Bioética del año 2002, se ubica la dignidad humana para asegurar la garantía de los derechos laborales, impulsar entornos laborales seguros para todas las personas. Un referente ético central de la sociedad. Eso es parte de lo que hemos estado hablando anteriormente. Siguiente. Trabajo digno en la Constitución de la República. A través del artículo 42, numeral 3, nadie puede ser sometido sin consentimiento previo a experimentos, procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente conocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando la vida. Y fíjense que subrayé o puse en sombreado amarillo, tampoco a exámenes o procedimientos médicos. O sea, hay una tendencia en el poder médico dominicano todavía es demasiado fuerte y no le dice a la persona cuáles son las pruebas. Está mejorando, pero falta mucho. Cuáles son las pruebas que le va a indicar, por qué se le indica. Y a veces en algunos medios de trabajo se indican pruebas que no se le informa a la persona que se le está haciendo. Por ejemplo, yo tengo un código, digamos, de ética o de bioética. Yo no trabajo con una empresa que indique pruebas que están en contra del marco legal, porque como asesor tengo que orientar lo que dentro del marco legal. Y si está prohibido hacer pruebas de VIH en preempleo, pruebas de embarazo u otras pruebas más sofisticadas
de tipo de identificación de alergenos para identificar si la persona tiene una atopia que puede conducir a un asma o a una dermatitis de contacto. Y hoy día ya en el primer mundo salvaje, de totalitarismo numérico, están por hacer pruebas genéticas para determinar la predisposición de un individuo a desarrollar una enfermedad asociada a un riesgo. Oí a doctor Fernández hablando de que están investigando por los semáforos la intimidad de la gente. Y en China eso es lo más normal. En un semáforo te toman una foto y sabes a quién tú le debes y quién te cobró y dónde tú vives y para dónde vas. Entonces eso lamentablemente tiene esas vertientes que son del poder. Entonces hay industria, así como se quiso poner la las cámaras, se habla de poner las cámaras en los quirófanos. Hay industrias que tienen en los Estados Unidos, permiten tener cámaras en todas partes, menos en el baño, dentro. Pero en la puerta hay para ver quiénes son los que más entran al baño. ¿Entiendes? Entonces, y pierden más tiempo y el ingeniero de calidad y de productividad de una vez dice, bueno, este trabajador no me sirve. Entonces, todos esos son elementos que van muy vinculados y como debe ser de acuerdo a las leyes de los países. Y entonces aquí a veces se inventan pruebas. Por ejemplo, si yo estoy en una compañía que tiene una política de alcohol y droga de alta seguridad y hace una evaluación de determinación de drogas en orina, previo a un accidente o previo al preempleo o en el examen periódico, o, o, la persona se le informa, mira, esta es la prueba que va, porque lo dice la política y si usted no quiere no se la hace. Pero eso es una relación de poder casi eh, no violenta la ética, pero el que está, por ejemplo, que aspira a un trabajo, si es una persona como la gran mayoría, más del 99% de las personas que trabajan, bueno, con las que yo he trabajado, puede dar positivo a cocaína, opiáceos, anfetamina o, o marihuana. Entonces, que son las pruebas que se hacen de preempleo y en caso, entonces, ninguna de esas pruebas y mismo un hemograma, una orina, una prueba de función hepática debe hacerse sin explicarle a la persona. Entonces ahí es que está, que se violenta la dignidad y la autonomía de la persona cuando se hace eso. Siguiente. Igualdad laboral, ya lo hablé un poco, edad, sexo, religión, estatus social, raza y nivel de estudio. Bueno, el nivel de estudio tiene que ver con las competencias del puesto. Siguiente. Conclusiones, esto es un tema nuevo de discusión, como lo veo, porque en los años que tengo trabajando, nunca me había sentado a plantear este problema ante un auditorio, excepto fuera de las aulas. Pero creo que estos son elementos que deben ser conocidos no solo por los médicos, por los gerentes y por todos los profesionales que trabajan en el área de la salud ocupacional. Porque en el pasado uno ha visto ingenieros que están en una empresa y ya ellos se creen con derecho de prescribir. Son una calidad que la tiene el médico con ese cuarto. No puede prescribir, una secretaria no puede prescribir una prueba, ni tampoco verla. Entonces, esos son violaciones a, a la integridad, a la dignidad, a la autonomía de, de los trabajadores cuando se indican pruebas y cuando personas sin calidad para hacer una vigilancia intervienen. Entonces, básicamente, el tema está abierto. Creo que no he entrado en conflicto con ningún colega en la práctica y que uno de los principios es que hay que tener buenas relaciones con los colegas
y los colegas, para que te respeten, tú tienes que tener conocimiento y saber de qué hable. Y usted me dirá, bueno, ¿y cómo usted va a mantener un nivel de conocimiento de tantas especialidades? Esos son los retos de saber el ABC y, y aprender una letra en adelante cada vez que tenga un caso, hasta que llegue por lo menos a la M, ¿no? Es cuanto quería compartir con tan selecto auditorio, y espero que tengamos una discusión y que A ver, Francisco no se me sí. haya ido. Muchas gracias. Bueno, gracias, Bruno. Doctor Suazo, ¿quería hacer algún comentario antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas? Hay preguntas, Bruno, o sea, tantos que nos han llegado como Francisco que pidió la palabra. Ah, pues tenemos 18 participantes. Qué bueno. A ver, Miguel, pasamos a las Vamos preguntas. a ¿O la tú pregunta quieres? primero. Perfecto, de acuerdo. Bien, bueno, pues vamos a darle la palabra a Francisco para una pregunta o un comentario. Un chin de cada una. Un poquito de cada una. Hay Sí. varias preguntas más también, ¿eh? Adelante, Francisco. Primero felicitar a Bruno, me pareció una intervención excelente. Yo ignoro, iba a decir ignoraba, ¿no? Ignoro completamente el terreno de, del que tú acabas de hablar y uno lo admite con vergüenza, como siempre admite las ignorancias, pero creo que es muy oportuna las exposiciones que tú acabas de hacer. Yo te quería preguntar en forma de comentario y oír lo que tú opinas, que me llama la atención que en la mayoría de las empresas que veo en general, a la que están vinculados mis pacientes, parecería ser como que el departamento de personal, el encargado de personal, es la persona que asume las funciones que tú estás mencionando ahí. Y es la persona que se mete incluso en terrenos del cual a mí me hubiera gustado que tú incluyeras en la exposición, pero creo que si te hago la pregunta tú también pudieras orientarnos algo, que es el tema del certificado médico. Me parece que el certificado médico es algo, pero muy del área de la medicina del trabajo, de la medicina laboral, tú me corregirás. Hay en el país algún tipo de legislación que de alguna manera normatice o normativice o establezca reglas sobre cómo debe emitirse y y qué características debe tener ese documento. Que los médicos tendemos, en el área de cirugía, todo el que uno opera le da una licencia de tantos o cuantos días, pero cada cual lo hace a su libre arbitrio. ¿Ustedes desde el área de la medicina del trabajo contemplan alguna forma de normatización de ese documento? Eh, muy buena pregunta. Mm. Podemos hablar un buen rato. Sí, sí, me Lo imagino. primero es que es cierto y nosotros pensamos que hay que seguir hablando, y ahí hay que contar con la ayuda de los abogados para perseguir. Yo hablé claro de la calidad de la persona. O sea, a mí una Claro. vez una persona que trabajaba en una empresa que yo asesoraba me llama. Yo tengo tantos análisis. Ella manda con Ujú. el laboratorio le hace su analítica, y el laboratorio y la asistente administrativa de esa empresa, puede ser pequeña, las empresas grandes ya tienen otros criterios, y entonces esa persona llama a un médico y le dice, oye, yo tengo estos análisis para que me diga esto. Digo, no, yo creo que usted conmigo se equivocó. Usted me envía a la persona y yo le voy a cobrar 2.000 pesos por cada análisis, porque lo que, ¿entiende? Entonces me dijo algunas cosas que no la puedo decir ahora o no debo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es un ejercicio completamente ilegal, Sí. violenta
la ética y la ley. ¿Entiendes? Entonces eso hay que no perseguirlo, sino aclararlo para que la gente se eduque, porque una de las cosas que permite el derecho es que usted identifique cuál es su vulnerabilidad ante la ley. Usted no tiene que ser experto en derecho de comunicación, en derecho eléctrico, derecho de nada, de derecho de respeto de la persona, de cuál es, qué es lo que le corresponde. Como decía uno de los maestros del derecho, Ulpiano, dar a cada cual lo que le toca. Entonces, si usted tiene calidad para el médico, es el único que tiene la calidad de hacer. Ahora, queda claro que como médico del trabajo, yo no emito certificado médico. Ah, O sea, no emito certificado médico, sino cuando me llaman, entonces cada quien tiene, o sea, yo no soy médico tratante de ningún empleado. O sea, el médico del trabajo no es tratante, no es médico tratante de un empleado. Entonces hay muchas variables. Hay empresas que llevan médicos de los que tienen consultorio, que lo llevan por las ARS y llevan un médico y dan consulta y ven emergencia y lo convierte en una especie de médico tratante. Y entonces alguna gente lo llama médico de trabajo que no lo son. no lo son. ¿Entiendes? O sea, yo respeto, todo médico debe respetar el certificado médico de una persona. Y entonces eso él lo entrega, el recurso humano lo envía y usted lo archiva en su expediente para cuando le toque su evaluación de ver si es algo relacionado. Si es un accidente de trabajo, va al IDOPRIS, lo atienden y entonces esa persona, hasta que el IDOPRIS o el médico tratante le dé su de alta, yo no llamo ni tengo que hablar con esa persona para nada. ¿Usted me entiende? Cuando Ujú. envían el certificado, se le pide entonces que los médicos dominicanos no están acostumbrados a hacer un certificado de alta o de baja, Ah, como sí, se llaman los españoles. Ya sí, él puede ingresar a su trabajo, porque muchas veces el trabajador pide que quiere trabajar. ¿Entiendes? Porque aunque sí. la CISARRIL pague, ellos están perdiendo una parte de su salario. Entonces, esos son terrenos, Francisco, que están claros para mí y que hay que impulsarlo. Que Creo que sí. Tenemos más preguntas. Gracias, Bruno. de nada. Bien, gracias Francisco por la intervención y Bruno por la respuesta. Bruno, tenemos varias preguntas, así que vamos a ver hasta dónde nos extendemos, ¿no? En el horario. Yo me duermo a las 12 de la noche y me levanto a las 5. Perdón. Entonces, bueno, te digo una pregunta, ¿no? Dice que nos llegó, ¿eh? ¿Cómo entrelazar o integrar los objetivos de la bioética con la medicina laboral para lograr el bien común? Pero esa tarea se la dejé yo a la CNB cuando hablé de dónde entra la ética y la bioética y el trabajo. O sea, eh, es el respeto de la vida, de la dignidad del trabajador, lo que va a permitir que se respete su autonomía, que no, por ejemplo, cuando una empresa introduce una nueva tecnología, tiene que hacer un estudio. Las empresas que se respetan hacen un proyecto que estudian, hacen los análisis de salud y seguridad antes de construir. Pero el dominicano lleva la planta y después que va a investigar cuál es el tipo de radiación o cuáles son o cuál es la vibración o cuál es el tipo de emanación de gases que produce o cuál es el calor radiante que produce. Entonces, esa parte eh, tiene que ver con la bioética porque usted va a poner una persona ahí a trabajar. ¿Entiende? Entonces, si usted preserva la vida y la calidad de la persona, no hable de la recreación y del crecimiento cultural de la persona.
todo eso es importante desde el punto de vista ético, bioético y de la protección de la vida. Gracias, Bruno. Bruno, hay otra pregunta que nos llegó, que plantea, ¿no? ¿Se podría destacar los alcances al respeto a la dignidad y a los derechos humanos en el ejercicio de la medicina laboral en el país? O sea, es decir, según tu experiencia, en esas empresas que creo que te referiste más, a las empresas grandes que tienen procedimientos mejores establecidos, ¿no? Pero en general, ¿pudieras resumir si realmente, si estos aspectos se podrían destacar como que en el país el respeto a la dignidad y a los derechos humanos se pueden en el ejercicio laboral en el país? Mira, lo principal, Selma, es que la empresa no es el tamaño. Hay grandes que no hacen nada. Lo importante es que la empresa tenga una cultura eh, de seguridad y salud en el trabajo y que se preocupe por la gente y por las utilidades, ¿entiendes? Por los beneficios, por la productividad y la calidad de su producto y de su servicio y también por la calidad de la gente. Entonces, ahí te va a confluir la parte ética de la empresa que respeta la dignidad del trabajador y que no manda o no envía o no asigna a una persona a un trabajo insalubre sin dotarle de la instrucción, de los instrumentos de protección y sin el plan de trabajo que va a disminuir la exposición al riesgo. ¿Usted entiende? Entonces ahí es lo importante. Hay muchas empresas que tienen su programa porque tienen origen corporativo y porque se sabe que teniendo un programa es mejor que no tenerlo. Entonces, hay una parte que es el compromiso de la alta gerencia, de que las cosas se hagan de manera adecuada, de acuerdo a su política de salud y seguridad en el trabajo, que tiene que ver estrechamente con la política de calidad y de imagen de la empresa. Entonces, hay pequeñas que la tienen, hay otras que actúan, que son muy reactivas y hacen, por ejemplo, hacen un examen. Yo le pregunto, ¿usted ha hecho un examen preempleo alguna vez? No, a mí me mandaban a hacer análisis. ¿Dónde iba? Yo iba a un laboratorio y el laboratorio enviaba los resultados a una secretaria o a alguien encargado de personal. Entonces, eso existe y no con un fin utilitario para la persona y para el sistema, sino como una forma de preservación de, de la empresa, de evitar tener alguien que mañana pueda tener un problema de salud, fundamentalmente, ¿entiendes? Porque un problema lo tiene cualquiera. Por eso no debe hacerse prueba de VIH porque una persona en el trabajo no es un riesgo laboral. O sea, el embarazo tampoco es un riesgo laboral, entonces no hay que hacer. Ahora, prueba de alcohol, el Código de Trabajo lo prohíbe. Usted no puede ir a trabajar bajo los efectos del alcohol. Y el artículo 46, 45 y 46 del Código de Trabajo, uno para el empleador y otro para el trabajador, dice que no se puede pelear en el trabajo, que no se puede tomar alcohol en el trabajo, ni hablar de política, ni hablar de religión. Y entonces a veces usted encuentra gente predicando a las 10 de la mañana. Yo lo respeto, pero eso está prohibido por el Código de Trabajo. Entonces, Bruno, en el cuando la chat, empresa se mete en un programa de ese tipo, debe tener controles de todos esos aspectos. Fundamentalmente lo que tienen que ver con la integridad de la persona, de que esa empresa cuide a sus colaboradores. Bruno, el doctor Francisco Gómez pregunta, está en el chat, ¿están los médicos laborales integrados en una sociedad
y esta trabaja con el Ministerio del Trabajo en elaboración de las políticas laborales del país? Pues es una pregunta muy difícil que tú me has hecho, porque tiene un mal de origen. Tiene un mal de origen porque los médicos, por ser médicos y hacer una especialidad en salud ocupacional, no te da la calidad de médico de trabajo. Ahora, tú eres médico y trabajas medicina de trabajo, tú tienes la calidad. ¿Entiendes? Entonces, no hay una sociedad de medicina de trabajo, hay una sociedad de salud ocupacional conformada hace muchos años por personas que ni siquiera eran médicos de trabajo y algunos ni siquiera médicos, pero la salud ocupacional permitía todo eso en la época donde eh, la salud de los trabajadores era un elemento para el combate del imperialismo y del capitalismo opresivo. Entonces, eso no ha variado mucho y lamentablemente no se ha desarrollado, pero sí existe una sociedad de salud ocupacional conformada por médicos, ingenieros, prevencionistas, que nosotros contribuimos a formar, que no son médicos. Yo siempre he dicho que hay que haber los médicos en su lado y el mal de origen le hablaba porque yo participé en el proceso cuando comenzó esa maestría en la UAS y yo decía, escúcheme que hable en primera persona, que no podíamos sacar con el mismo título a médicos, enfermeras, psicólogos, dentistas, ingenieros que sean especialistas en salud ocupacional. O sea, porque no va a haber la nivelación que necesita un ingeniero. Entonces, habría que hacerle diferentes, un tronco común y determinar. Y esta es la hora que en el país no tenemos un higienista con alta capacidad cuando la higiene del trabajo es la prevención técnica de la enfermedad profesional, donde esos higienistas son los que van a hacer las mediciones de partículas, de vapores y estudios. Entonces, no tenemos ni higienista, ni ergonomista formado en el país, ni médico de trabajo formado en el país, aunque digo que hay muchos médicos que hacen medicina de trabajo, pero Bien, no son lo suficiente como para dictar las normas propias de estas normas que le he estado hablando. Por eso fui bien claro al inicio de delimitar lo que es la salud ocupacional y enfocar lo que es la medicina del trabajo. Tú me has hecho una pregunta muy difícil, Selma, de mucho compromiso, bien, pero que hay que contestarla. bien. Hay dos personas que han pedido la palabra en el orden en que la vi. Una es César y de nuevo, no, lo bajó. Pero la maestra Elsa López, que está presente acá, te pregunta, ¿el Código de Trabajo no debería legislar sobre esa integración de médicos como asociación? No, no, no. La salud es propiedad del Ministerio de Salud. O sea, el Ministerio de Salud ha elaborado, inclusive en artículo 42, 38, perdón, de la ley sanitaria de la 4102, establece, 42, 4201, 4208. perdón, a veces los números se disparan, Exacto, 4208. establece que es responsable de la vigilancia de la salud ocupacional, pero los instrumentos específicos no le toca al IDOPRI tampoco. Porque el IDOPRIR, y ese es otro de los problemas de los líos que yo me busco, porque el IDOPRIR es una administradora de riesgo de salud monopólica que no puede normatizar en torno a la frecuencia de los exámenes médicos y las calidades de los exámenes médicos, porque los médicos están regulados por el Ministerio de Salud. Usted tiene un S4 para el ejercicio de la medicina, un psicólogo, un ingeniero, un dentista, una enfermera, una trabajadora social, no tiene ese cuarto para el ejercicio de la medicina de trabajo. El
el ministerio normatiza y lo hace en cuanto al reglamento 522 que establece que todas las empresas deben tener un programa de salud y seguridad ocupacional y que en ese programa debe estar uno de los componentes que es la vigilancia y las evaluaciones médicas de preempleo, de reingreso y eso, pero hechas por un médico. Que no necesariamente tiene que ser un médico del trabajo, ¿de acuerdo? No necesariamente, pero Gracias. la función debe ser esa, porque si es una función de vigilancia y de prevención y de atención, se mezcla mucho y no es un pecado tampoco, pero afecta la calidad del servicio que se brinda, porque un médico tratante, el que ha sido médico tratante, cuando tiene un paciente y ya de que le receta algo, es su paciente, de que le hace un procedimiento de su paciente a la hora que esa persona lo llame, que está en la emergencia de tal hospital y que usted fue el doctor que lo vio, usted lo vio como médico de atención, no lo vio como de vigilancia. Si lo vio como de vigilancia, lo que tiene que procurar que él recurra a el profesional eh, capacitado de la medicina clínica para que le brinde la atención. A Entonces, ver, eso es parte de los Bruno, hay problemas. más preguntas. ¿Podría ser tanto la pregunta a los dos turnos que voy a dar ahora? César, que hace ratito la pidió. Hace un ratito, mucho, 10 minutos, que Dilenia la pidió, pero ya bajó la mano. No sé si la mantiene. Ah, ok, perfecto. Ok. Y Francisco, las preguntas breve y la respuesta breve, para luego pasar al cierre de esta noche. A ver, César. Y buenas noches. Felicitar a Bruno por excelente exposición, aunque me integré tarde, asunto de trabajo. Mira, es breve lo que voy a decir. Es sobre lo que decía Francisco del certificado médico. Existe una ley, lo único que esa ley es del año 64 sobre el personal médico y los hospitales. Luego esa ley ha sido modificada parcialmente cuando se abolió el formulario de certificado médico. La misma ley de seguridad social modificó algo de certificado y también la parte de la maternidad que la modificaron, la llevaron a 14 semanas. Todo eso fue alterando un poco el certificado médico, pero es uno de los formularios más conflictivos que los médicos podemos tener, porque damos licencia de capacidad y de incapacidad, y tenemos que ser muy cuidadosos en esa parte. Esa era la parte que yo quería agregar en cuanto al certificado médico. Yo voy a revisar la ley de certificado médico para después poder compartirle algo, pero sí es sí. Gracias. Gracias. Bruno, ¿estás de acuerdo que le pasemos la palabra a Francisco? No es lo que ha dicho. Sí, no, buen comentario, ¿no? Sí, un buen comentario y hay algo que también los médicos, y yo lo veo en, en comisiones médicas, que hay un problema con la licencia médica de larga duración sobre lo que es el siniestro y la concreción. Y entonces ya eso es otro problema. Y a veces los pacientes van y usted encuentra que la persona llega con 3 certificados de concreción porque el médico le pone la fecha del día que fue. Pero ya, pero esos son problemas de tipo ya que se pueden ver, pero lo que más vemos es que tenemos que exigirlo es que cuando hay una licencia de larga duración, el médico tiene que darle su de alta o de baja, como dicen los españoles. Y entonces la empresa no, o sea, se pone vulnerable, crea una situación de vulnerabilidad cuando un trabajador tiene una licencia de 2 semanas y a los 10 días quiere ir e integrarse y le dice a recursos humanos, ya estoy listo para trabajar, ya yo no, no, vaya donde su médico que le dé su de alta. Y entonces así no se incurre en una vulnerabilidad de que si ese trabajador tiene un accidente o comete un acto violento, tiene un accidente, digamos, el abogado
Dice, pues tenía una licencia en la empresa. No dice que el tipo fue voluntario. Dice que lo obligaron a trabajar y lo llamaron. Entonces, esa parte del certificado médico tiene que estar bien, bien clara. Bien, la última ya intervención, antes de darle la palabra al doctor Suazo. Francisco. Ibas a preguntarte, dado que Dilenia pidió la palabra y no la ha tenido, y ya yo la he tenido, si es la última, Ella la tiene y usted se la sí, quitó otra vez. Van dos No, veces. no, no, yo no se la he perdón, quitado, perdón, yo perdón, pedí la perdón, mía, perdón, 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 sí, perdón. es que Ella queda la una. había pedido y bajó la mano. O sea, pero está vigente todavía, porque yo le cedo la mía, si está vigente. Ok. Sí, si es A la ver, última, Lenia. sí, Bueno, sí. Micrófono, cédele, déjale ser. O le dejo a micrófono. Bruno este comentario. Bruno, ustedes están condenados a la desaparición con la virtualidad laboral. Es A una ver, Bruno, pregunta no responda ahora, que por respondo favor. después de Dilenia, porque Dilenia que abre el micrófono. No se oye. No Lenia tiene tiene el micrófono. micrófono cerrado. Dilenia, la tecnología, prende el micrófono. Ayúdala, Miguel, que tú estás cerca. No, estamos más lejos que el caray. Miguel, coge para allá. Habla el lenguaje de señas. Micrófono, Perdón, micrófono. perdón, 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 perdón. Vamos a ver si ella abre su micrófono y hace su intervención. Ella está hablando. Dilenia, tu micrófono está cerrado. Le mandé una carta, ya Ok, abrió. ya. Yo solamente voy a ser muy breve con la pregunta que te voy a hacer, Bruno, y una aclaración. La pregunta que yo quiero saber es, ¿cuántos médicos de medicina del trabajo hay aquí en el país? O sea, ¿se puede decir que hay médicos de medicina el número es muy pequeñito o ya ese número va creciendo con el tiempo, con las necesidades que se plantean últimamente a través de las tecnologías también y todo ese tipo de cosas? Esa es una pregunta. La otra pregunta que te iba a hacer, ya tú se la contestaste a Elsa, que era con relación a lo de salud pública y los médicos y eso. Tengo, bueno, eso. Y en todos los formularios que yo veo de aquí, no solamente los médicos, cualquier tipo de formulario que se presenta, se escribe la palabra raza. ¿Palabra? Raza. Y esa palabra ya no es utilizada en los métodos, en los medios científicos, sino que se refiere más bien a etnia, porque si tú vas a hablar de raza en este país es un poco difícil. Entonces, es cuanto, yo iba a ser muy breve. Y muchas gracias por tu intervención, que me pareció fabulosa y que me coloca en una situación para reflexionar acerca de elaborar. Yo quería hablar sobre el burnout, pero lo voy a dejar porque ya está bueno. Sí, gracias, Dilenia. Y gracias por tu Fíjate, intervención. Dilenia. Puedo. A ver, perdón, eh, Bruno, sí, fíjate Francisco y ya luego el cierre. que lo de los formularios, el Ministerio de Salud ha elaborado el expediente clínico y es quien tiene Prehecho. la elaboración del mismo. En fin, todos son elementos que ya no se usan, pero ahora tenemos una contaminación de las políticas del primer mundo, del norte, donde ya usted no puede hacer ningún tipo de pregunta a una persona. Si es casado, si es soltero, dónde vive, si tiene hijos, cuál es su... O sea, hoy día, pero eso hay que oficializarlo, ¿entiendes? Eh, y es una parte que tiene que ver con el expediente clínico y eso es parte de la normativa del Ministerio de Salud. Con relación a la pregunta que tú me haces, Dilenia, yo no puedo decirte ahora mismo. Yo sé que yo tengo uno que dice especialista en medicina del trabajo y neumología ocupacional. Entonces, hay muchas personas que tienen la competencia, que son médicos y
y hacen medicina del trabajo bien hecha, pero no creo que haya más de 20 o 30, no sé. Yo he estado haciendo intentos, hice intentos de, de hacer una sociedad, una agrupación propia de médicos que pensemos como médicos de trabajo y que no esté, no es que sean malos ni buenos con todo tipo con todas las profesiones. La profesión médica tiene su característica y el médico tiene su característica. Entonces hoy día eh, debe desarrollarse, no tenemos una formación y eso eran las discusiones que teníamos de que nosotros teníamos que hacer una carrera de medicina de trabajo, porque el médico de trabajo, aunque no es otorrino, tiene que saber hacer una audiometría tonal, tiene que saber evaluar un oído. Aunque no es médico, tiene que saber hacer una evaluación visual con Snellen o Isiara o ver una pupila o un tono, una presión ocular. Aunque no es neumólogo, tiene que saber hacer una evaluación, leer una radiografía y saber hacer una espirometría. ¿Usted me entiende? Entonces, eso es lo que le da la característica al especialista de medicina del trabajo de que puede leer una espirometría, puede hacerla, pero no es un especialista en espirometría. Cuando llega al nivel, porque el médico de trabajo, como no es tratante, no es médico tratante, debe llegar al nivel de screening que le diga, o sea, de tamizaje, le diga, aquí hay un problema. Y yo no lo voy a asumir y eso le toca al otorrino, o le toca al neumólogo, o le toca al dermatólogo, o le toca al hematólogo. Usted tiene un caso, una persona que tiene los glóbulos blancos en 2 por 2 de mililitros, 2 miligramos o 2 glóbulos por decilitro. Entonces, usted no es hematólogo, usted lo manda al hematólogo. Ahora, usted sabe que unos glóbulos blancos tan bajos, o una plaqueta muy alta, o un colesterol demasiado alto, ya es propiedad de un médico especialista en esa área. Ahora, hay médicos en el primer mundo que se dedicaron a hacer eh, otorrino y ver todas las enfermedades profesionales y pueden vivir porque trabajan en grandes hospitales que tienen servicios de medicina del trabajo. Y el servicio de medicina del trabajo lo que va a permitir es que todas esas dudas de hacer la asociación entre la gente y el daño se va a resolver ahí. Cuando se haga diagnóstico, el neumólogo sigue con su insuficiencia respiratoria, con su bronquitis crónica, con su cáncer del pulmón, que es de origen profesional, su mesotelioma, pero el servicio de medicina del trabajo y la historia del médico de trabajo y del servicio de medicina del trabajo en neumología le dijo que ese señor estaba expuesto a asbesto, amianto y que tuvo tanto tiempo en tal industria y que tiene un mesotelioma pleural de muy probable origen profesional. Y eso se completa con el agente, se encuentran las fibras de amianto en el pulmón y ahí no hay duda de que eso es una enfermedad por amianto producida por el trabajo. Por eso, escúchame Gracias. que me entendí un poquito, Sí. Selma, pero es que no a la respuesta simple. Yo cometí el error de leer una persona que no lo leí, nada más leí el título del libro que decía que lo simple es falso y lo complejo es no es entendible. Entonces, Bien, gracias Bruno. Le damos la palabra al doctor Suazo para cerrar esta actividad, dando las gracias a Bruno y dando las gracias a todos y a cada uno de los presentes por estar, por participar, por interesarse y por apoyar a la Comisión Nacional de Bioética. Doctor Suazo. Bien, agradecer a Bruno por tan interesante exposición. Yo creo que los comentarios y las dudas y las manos que todavía quedan pendientes son un reflejo del interés que se ha notado en la parte técnica que nos ha presentado. Se me ha pedido que cierre un poco, no con preguntas porque llegaríamos mañana todavía
como tú te levantas a las 5, yo también, nos podíamos quedar. Pero Pero yo me duermo más tarde, es la no, yo me diferencia. duermo más temprano, pero yo a las 5 arranco y vengo y hablo contigo. Veo que las recomendaciones y las informaciones planteadas tan interesantes siguen manteniendo la duda moral. La ética no ha acompañado los procesos de desarrollo que ha tenido la medicina del trabajo. No digo que tú no lo has hecho, sino que lo que detecto es que nos quedamos todavía en reduccionismos que podrían venir una visión principialista, que tú mismo planteas los retos de otra naturaleza que se generan, que el principialismo se quedaría en un reduccionismo de si es autonomía, si es beneficente, el checklist, cuando en realidad estamos ante una situación que, a mi entender, el principal elemento es el tema de la justicia y la ética de la eficiencia. ¿Qué pasa con el tema de los beneficios? Porque nos estamos quedando en la parte de la prevención, nos estamos quedando en la parte que es correctísima técnicamente, pero nos deja la duda con respecto a los participantes, a las consecuencias con la comunidad, por ejemplo, con el extractivismo, todo lo que sabemos que pasa en Bonao, en Cotuí, en los lugares donde hay eh, perjuicio para la comunidad, que no nos basta con los titulares de que sean prácticas decentes si no definimos la decencia, porque la ética lo que nos va a permitir es que podamos definir estos elementos. Por eso, tú muy sagazmente nos diste una amplitud de mira viendo los distintos modelos éticos, pero por ejemplo, yo agarro el utilitarismo, el mayor bien para el mayor grupo, parte del grupo, pero me está haciendo excluyendo gente importante, o me está prestigiando, privilegiando gente de poder o de selecciones sociales. De manera que los elementos individuales, lo colectivo, serían los elementos todavía por definir, y cerraría, que Selma me pide que sea breve, haciéndolo con dos elementos que me parecen claves. Uno, que todavía estemos dependiendo de los códigos cuando ya tenemos que ir superando la era de los códigos por la era de la deliberación, y los códigos no van a desaparecer, sino que vamos a tener nosotros, los bioticistas, que modificar. Yo le he llamado un código híbrido, cuando se desborda el objetivo que cubre el código, que es anacrónico, que es fosilizado, por procesos deliberativos que permitan encontrar las dimensiones sociales, que son lo que tú le has llamado la decencia, son lo que componen el elemento de la dignidad, del respeto, que habría que verlo. Lo sintetizo finalmente en que todavía sigo pensando que la ética de la responsabilidad se vale al inicio de los principios y al final de las consecuencias. En la medida en que pudiéramos ver principios y consecuencias, tendríamos el elemento para la deliberación. Cierro planteando la riqueza de lo que nos ha traído y las dudas que me han generado, no quiere decir que sean estas ni la correcta, las que me generan en la discusión que entre el grupo hemos tenido, porque es una discusión sobre la ética de la medicina del trabajo y tenemos más claridad en lo técnico que en lo ético. Sé que tú tienes algo que responder, te vamos a dar un minuto para que cierres y vamos a despedirnos ya, que Selma me está mirando mal. Miguel, completamente de acuerdo. Y yo le dije que esto es un tema nuevo y no hay referente. Sí, y lo que tengo es un código de 2002, porque fíjate, no se ha hecho otro que yo conozca. Y los elementos deliberativos, es difícil. Por ejemplo, aquí para los elementos deliberativos propios de la bioética, que es un colectivo, hay una masa crítica, pero para esos temas no hay las personas involucradas para los elementos deliberativos del bien y el mal y de la justicia. ¿Entiendes? De la justicia en términos que tú lo has planteado. Pero yo creo que como aporte, y en ese sentido me siento medianamente satisfecho, aunque como todo, y esto va a ser difundido, me he metido en un elemento de confrontación de instancias que impiden, Miguel, la deliberación, de que haya un grupo de personas críticas propias de una especialidad
o de un quehacer, no hay que tener título, sino un quehacer, un trabajo que delibere en torno a estos problemas de la medicina, del trabajo y el bien del trabajador. Agradecido de la presencia de todos, señores. Vamos a despedirnos porque hiciste récord. Esta noche es la vez que más ha durado nuestro tema, lo que quiere decir que nos ha gustado y nos ha dejado con muchas dudas a todos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Muchas gracias. Felicidades, Quedó maestro. Francisco con la pregunta y no la hizo. Bueno, también.